En la tarde de hoy vamos a hablar de seguridad física de instalaciones con el tema planeación y diseño de sistemas de protección física. Bienvenidos a todos los asistentes a este curso. Y en el capítulo 1 nosotros vamos a hablar sobre el diseño de sistemas de protección. Recordarán que en la clase anterior habíamos comentado sobre la importancia de que en planos, en el papel, cuando se vaya a hacer una construcción nueva, a más de los criterios técnicos de ingeniería, el tema estructural, el tema de estética, el tema de medio ambiente, a más del tema comercial, en cuanto al tema de la obra, de la construcción, de la estructura, es importante, la norma técnica moderna recomienda que los diseños de ingeniería incluyan ya estándares o requerimientos de protección física de la instalación. Es decir, un, si vamos a construir una urbanización y existe un muro o una barrera perimétrica, una primera línea de defensa, es importante que a más de la estética, a más de cumplir con la normativa legal de la municipalidad, de las autoridades, a más de proteger el medio ambiente y mimetizarse con el entorno urbanístico, es importante que ese muro perimétrico, esa barrera perimétrica, tenga un componente estructural de seguridad física. Es decir, porque a más de lo estructural que compone ese muro, también contribuye a la protección física de la instalación, como una barrera. En este caso, hablamos de un muro perimétrico, es la primera línea de defensa. Entonces, sí o sí, ahora, de hecho, yo conozco, trabajado asesorando a un par, las constructoras ya consideran algunos de estos aspectos, como altura de los muros, como el tema de barreras perimetrales, de barreras estructurales, durante el diseño en planos, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan y considerar estos aspectos, ¿no? El diseño técnico de un sistema de protección es sin duda, señores, una forma muy eficaz de enfrentar, contrarrestar, neutralizar y combatir a la delincuencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir con esto, señores? Si el sistema de seguridad o protección física está bien diseñado, cuando hablo de diseño, hablo que nosotros en el plano de la instalación, de la organización, nosotros tenemos que plasmar con el área de ingeniería o con quien corresponde, con los diseñadores, etcétera, dónde están ubicadas las barreras, dónde van a estar ubicados los filtros de seguridad, dónde van a estar las cámaras, los ángulos de cobertura de aquellas cámaras, ¿ok? Las salas de espera, las barreras perimetrales, las barreras volumétricas, las barreras puntuales, qué tipo de material se va a utilizar, dónde van a estar distribuidos los diferentes componentes activos y pasivos de protección, ¿no es cierto? Eso es el diseño. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto, señores? Porque resulta que se construye sin tomar en cuenta el criterio de protección física de la instalación, de seguridad física. Y ya cuando está todo construido, todo bonito, se dan cuenta de que ha faltado esto, de que esta pared es vulnerable, de que esta barrera perimétrica no cumple el estándar, de que es una instalación fácilmente vulnerable y penetrable, y les toca de nuevo sobre la base de presupuestos no definidos, no contemplados, hacer mayor inversión, y obviamente eso es gasto, ¿no? Entonces, para evitar todas estas situaciones, es importante considerar en el diseño dónde va a estar ubicado todo, ¿no? Eso es lo ideal. A veces no sucede, pero bueno, eso es lo ideal. Resulta que muchas veces nosotros como profesionales de seguridad llegamos a las instalaciones a trabajar, obviamente, y están hechas, ¿sí? Pero en tanto y en cuanto
usted crezca con una empresa, con una organización, con una instalación y se vayan construyendo más áreas, dependencias, instalaciones, infraestructura, es importante que ustedes su aporte, ¿no? ¿Ok? El diseño del uso del ambiente, esto es importante, señores. El diseño y el uso del ambiente afectan ampliamente la conducta humana e influyen directamente en la percepción de seguridad. El diseño ambiental impresiona e impacta en la calidad de vida y de ahí la importancia de considerar los criterios de protección durante el diseño e implementación de los proyectos de construcción, ¿no? Eh, es tan cierto esto, señores, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de asistir a, a ferias de vivienda, a ferias de construcción, o alguien ha estado en alguna ocasión con el proyecto de vida personal o familiar de comprar una casa y comienzan a visitar proyectos habitacionales, conjuntos residenciales, etcétera. Y es tan cierto lo que dice esta diapositiva, que a más de la comodidad, a más del precio, a más de la ubicación, a más de la garantía de todo lo que tiene que ver con servicios básicos, un buen diseño, etc. La gente actualmente, a más de todo eso tradicional, busca seguridad. Entonces, cuando usted va a comprar un bien, a más de la estética, del financiamiento, del medio ambiente, del urbanismo, de todo lo que compone la construcción, ¿no? Además de eso, actualmente la gente está buscando seguridad. Es por eso que muchas constructoras, cuando comienzan a vender y a entregar obras, departamentos, conjuntos habitacionales, ya los entregan a los nuevos dueños con un diseño básico de seguridad que implica tener al menos videovigilancia, tal vez control de acceso y finalmente guardias de seguridad para las garitas o para los portales de ingreso, etcétera, ¿no? Pues ya se considera eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, además de comodidad, bienestar, etcétera, necesita, requiere y busca siempre seguridad. Y ahí nosotros tenemos una oportunidad de asesoramiento, ¿no? Cuando el conjunto, la construcción está bien diseñada, la percepción de seguridad ciudadana, sí, sube, es positiva. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer, de conocer la teoría de las ventanas rotas, de los cristales rotas, que fue un proyecto eh, hecho en Estados Unidos en la década de los 70 por unos policías retirados de la ciudad de Nueva York. Ellos hacen un experimento dejando, primero, consta de dos fases, ¿no? Pero en la primera les cuento, ellos dejan abandonado es la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Se llama, eso está en el internet, lo pueden buscar. Es muy interesante y aplica para la seguridad física. Entonces, en una primera etapa, estos policías hacen un proyecto, un experimento y dejan un vehículo estacionado en una calle de esas peligrosas del Bronx, en Nueva York, ¿no? Y lo dejan abandonado, así, sí, simple y sencillamente. Y cuando regresan a ver a la semana, sí, ese carro estaba totalmente desmantelado, los cristales rotos, vandalizado, pintado con grafitis, sin llantas, ¿ok? Sin asiento, sin volante y todo. Es decir, lo desmantelaron, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que, y obviamente era un lugar desolado, no había presencia policial ni nada. Entonces, ahí comienzan a analizar el comportamiento de la ciudad y dicen que ellos llegan a la conclusión de que para parte de la estrategia para ahuyentar a la delincuencia es que los ciudadanos se empoderen del espacio público. Ojo, parte de la estrategia, no todo, ¿no? Parte de las estrategias para ahuyentar, para aislar a la delincuencia,
para correr a la delincuencia, es que los ciudadanos de bien se empoderen del espacio público, obviamente con la ayuda, con la complicidad de la autoridad, de los policías, de la municipalidad, etcétera, ¿no? Pero para que la gente se apodere del espacio público, se requiere que el cabildo, la municipalidad, la alcaldía genere las condiciones para aquello. La recuperación del espacio público. Entonces el parque tiene que estar bien arreglado, bien cortada la hierba, bien iluminado, los juegos infantiles y todos los juegos de recreación tienen que estar habilitados y disponibles para la gente. Y finalmente debe haber seguridad, debe haber cámaras, presencia de policías, etc. Entonces, cuando sucede todo esto, la familia sale y sacan a pasear a los perritos y sacan a los niños a correr y salen a jugar pelota, a jugar vóley, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, los ciudadanos se empoderan del espacio, claro, debe haber condiciones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando un parque está abandonado? Las luminarias no sirven, ¿sí? Las pocas que quedan, de a poco se van dañando o son vandalizadas. No hay presencia policial, el monte está por los cielos, ¿okay? Es totalmente oscuro, los juegos infantiles, las resbaladeras, las escaleras chinas, los columpios, las canchas, los aros de básquet dañados, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? La familia no va, no llevan a los niños, no salen a hacer deporte, entonces abandonan un espacio público, no se empoderan de ese espacio público y ¿qué es lo que termina sucediendo? ¿Quién se apodera de ese espacio público? La gente viciosa, la gente mañosa, los delincuentes, ¿verdad? Y la gente se retira. Entonces, este proyecto de la teoría de los cristales se dan cuenta de aquello y hacen otro experimento, ¿ok? Ubican en el mismo barrio, en el mismo sector, en la misma ciudad, ubican un edificio abandonado recientemente, ¿ok? Y la primera semana detectan que había una ventana de las del piso de abajo rotas. Por eso se llama el experimento, este se llama el, el, la teoría de los cristales rotos, de las ventanas rotas, perdón, de las ventanas rotas. ¿Okay? Y el carro también lo dejaron con la ventana rota, ¿no? Eso me olvidé decirles. Por eso la teoría tiene que ver con esto. Entonces, regresan a la siguiente semana y todas las ventanas del primer piso rotas. Regresan a la siguiente semana, ¿sí? Y estaban metidos ahí indigentes y comenzó a haber suciedad. A la siguiente semana eso era un nido de gente viciosa, fumones, drogadictos, mendigos, suciedad. A la siguiente semana comenzó a haber ya insalubridad. A la siguiente semana comenzó a proliferar en ese sector, a aumentar los índices delictivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? A eso voy, ¿no? Al resumen de esta teoría, es que cuando los gobiernos locales, en este caso los municipios, ¿sí? No rescatan, no dan mantenimiento, no se preocupan de los espacios públicos, especialmente de recreación, de tránsito, etcétera, estos espacios abandonados son ocupados por gente indeseable, por gente mala, por delincuencia, por viciosos, por borrachos, por drogadictos, etcétera, que terminan haciendo más daño y más mal a al parque en este caso, pongamos el ejemplo, ¿no? Entonces, es fundamental, señores, a eso ya retomando un poco el tema, ¿no? Es fundamental que los profesionales de seguridad sepamos que un buen diseño del sistema de seguridad en una instalación contribuye en suma manera a la percepción que tiene la ciudadanía o los usuarios de la seguridad, ¿ok? Entonces, eso contribuye porque ellos perciben y se sienten seguros de que tienen un buen sistema, un buen diseño, están respaldados y se sienten tranquilos y confiados para poder desarrollar todas sus actividades laborales, ¿no es cierto? Esto ya les había explicado. El diseño
un diseño de seguridad física, a ver, todo sistema de seguridad física y todo profesional de seguridad física tiene un propósito esencial. Esto siempre ténganlo presente. Nuestro objetivo fundamental es la prevención. ¿Sí? La prevención. ¿De qué? De todo lo que se deba prevenir para evitar materialización de riesgos y que esos riesgos generen daño y que ese daño genere pérdida. De eso vamos a hablar ya en otra materia, ¿no? De hecho, se los expliqué la semana pasada, ¿no? La secuencia lógica de la materialización del riesgo. ¿Ok? El riesgo se materializa, se genera un daño y la consecuencia última siempre del daño va a ser la pérdida, ¿verdad? Entonces nosotros como profesionales de seguridad debemos tener siempre presente que el diseño que hagamos, que la implementación de los medios activos y los medios pasivos de protección que nosotros tengamos, siempre tienen que estar enfocados a la prevención. Todos o la gran parte de los recursos de protección, activos y pasivos, la preparación, la planificación, el equipamiento, la gestión de la seguridad tienen que estar orientadas en el mayor de sus capacidades y recursos hacia la prevención. ¿Okay? Nuestro fin último como profesionales de seguridad y el fin último de un sistema de seguridad física es la prevención. ¿Okay? Si es que nosotros logramos que nuestro sistema sea altamente preventivo, estamos al otro lado, señores. Bajo una consideración, recuerden que también vimos la clase pasada, ¿no? No existe la condición de seguridad total, no existe la condición de seguridad total, así como no existe la condición de cero riesgos. Todo, absolutamente todo en la vida implica riesgo, no existe la condición de cero riesgos, eso lo profundizamos en otra materia. Pero tampoco no existe, ojo, la condición de seguridad total. Nada ni nadie puede garantizar seguridad total. Tenga presente aquello, ¿no? Nada ni nadie puede garantizar seguridad total. Mas, sin embargo, todo nuestro diseño, toda nuestra planeación, todos nuestros recursos, capacidades, logística, entrenamiento, gestión, debe estar enfocada hacia la prevención, señores. ¿Sí? Nuestra planificación. De hecho, el análisis de riesgo, lo que estamos haciendo ahorita es preparándonos para prevenir. ¿Sí? Entonces, los sistemas de seguridad modernos actuales son altamente preventivos y tienen un pequeño espacio de componente reactivo, porque sí, los sistemas sí deben estar preparados para reaccionar, ¿no? Cuidado y me malinterpretan. Por supuesto que sí. Yo manejo un porcentaje estándar que puede ser discutible, pero según yo, según mi experiencia y según lo que he investigado, escrito y enseño, ¿sí? Los sistemas de seguridad tienen que estar enfocados en un 90% a la prevención y dejar un margen del 10% de la gestión para prepararnos para la reacción. ¿Okay? Todos los esfuerzos y capacidades en un 90% hacia la prevención y un 10% para la reacción. Entonces, ¿esto qué implica? Que la gente tenga, que cuando yo entrene a la gente, prepara a la gente, el 90% del contenido académico que le doy tiene que estar enfocado a la prevención. ¿Sí? Cómo vigilar, cuál debe ser un servicio de calidad y de excelencia, de atención al cliente, cómo aplicar los procedimientos para tener unos controles eficientes, cómo hacer un análisis de riesgos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que prepararlo en un 10% para estar listo frente a un evento no deseado y poder reaccionar. Por supuesto que sí, pues. ¿Sí? Entonces ahí viene, por ejemplo, se lo prepara la gente en defensa personal, en empleo, manejo de armas y tiro, en el tema de primeros auxilios, son componentes reactivos, manejo de extintores, ¿ok? ¿Qué hacer en caso de un
intento de robo, un intento de asalto. ¿Qué hacer en caso de una agresión al guardia de seguridad? Entonces, todos estos componentes reactivos también tienen que ser considerados, pero en un porcentaje menor. Yo siempre considero 90-10, ¿no? Puede ser discutible, ¿sí? Y en seguridad no existen, como yo siempre suelo decir, señor, en seguridad no existen ni recetas ni varitas mágicas, ¿sí? Y eso siempre tienen que tenerlo claro. En seguridad no existen ni recetas ni varitas mágicas, ¿ok? Todo sistema tiene que desarrollar sus propios planes, ejecutar sus propios análisis de riesgos y diseñar toda la infraestructura y el diseño del sistema de seguridad física en base a sus necesidades, a sus realidades, a su giro de negocio, a los riesgos que enfrenta. Todos esos criterios nosotros como profesionales de seguridad y de la protección física debemos tenerlos siempre presentes, ¿ok? Dentro de la planeación de un sistema de protección física, ¿no? Miren, una vez que hacemos el diseño, luego tenemos que planificar el sistema, ¿no? Un sistema de protección requiere de la implementación de controles físicos, así como de la integración adecuada y técnica de dichos recursos. La correcta, sistemática y lógica utilización contribuye significativamente a mejorar las instalaciones, la seguridad de la instalación y reduce considerablemente el riesgo. Y esto es, señores, lo que ustedes tienen que tener. ¿Ok? Una vez que tenemos el diseño del sistema, lo siguiente que hay que hacer es una planificación. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que los controles físicos, ojo, los controles físicos, que ya vamos a ver cuáles son más adelante, son solo un componente dentro del sistema de protección. ¿Sí? Para lo cual es importante combinarlos con otro tipo de medios de protección, como lo habíamos visto en la clase anterior, activos y pasivos. ¿Ok? Entonces viene la tecnología, viene lo estructural, viene lo informático, viene el tema de las comunicaciones y fundamentalmente el componente humano del sistema. ¿Ok? Hablo de guardias, hablo de vigilantes, hablo de oficiales de seguridad, hablo de agentes de seguridad. Entonces, como profesionales de seguridad, nosotros debemos tener siempre presente, señores y señoras, que el éxito en la planeación de un sistema de seguridad está en combinar todos los medios de protección, activos y pasivos. Recuerden cuáles son los 4 tipos de recursos de un sistema de seguridad, que se los indiqué en la clase anterior. Los 4 tipos de recursos que se emplean en un sistema de seguridad física. Recurso humano, recurso tecnológico, recurso físico o estructural, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con barreras, y un cuarto recurso que es los recursos organizativos, recurso organizativo. ¿Qué es el recurso organizativo? Es todo aquel que está escrito en el papel, que parte desde la política, y luego después de la política, o en base, perdón, en base a la política, se estructuran los planes de protección física de la instalación y esos planes tienen eh, proyectos y procedimientos, todo escrito en el papel. Y luego esos planes también tienen consignas generales o consignas específicas. Eso es el recurso organizativo, ¿no? Todo lo que está en el papel y me permite organizar, me permite articular, me permite coordinar, me permite armonizar todos los otros recursos del sistema. ¿Ok? Entonces, en la planeación nosotros vamos a definir. Muy bien. Entonces, dentro de los criterios que nosotros manejamos en la planeación tenemos, ojo, y esto también sirve para el tema de los estudios y auditorías de seguridad. Qué importante, señores, ¿no? Ustedes definitivamente van a salir bastante preparados y lo que me interesa más que además del conocimiento es el criterio. Lo primero para nosotros planear hay que entender el entorno, ¿sí? El terreno circundante a la instalación, obviamente, que vamos a proteger.
Entonces, esto se denomina técnicamente en el estudio de seguridad y en el proceso de análisis de riesgos se denomina establecer el contexto, ¿sí? ¿Qué implica establecer el contexto? Conocer todo lo que sucede afuera de la instalación, porque voy a hacer una planificación. Entonces yo tengo que saber cuáles son mis vecinos, tengo que saber cuáles son las vías, porque esas vías nos pueden favorecer o nos pueden desfavorecer. Si son vías rápidas de alta velocidad, ¿sí? Nos pueden perjudicar, primero porque puede haber accidentes de tránsito, segundo porque pueden haber atropellamientos de la gente que entra o sale, y tercero, fundamentalmente, porque pueden ser vías, como son vías rápidas, pueden ser vías utilizadas por delincuentes para fugar rápido y no ser detectados. ¿Okay? Entonces, todos esos análisis usted tiene que hacer, si es que tiene, si colinda con terrenos baldíos, cuáles son los vecinos, los negocios de al frente, cuál es el nivel socioeconómico de la instalación donde se encuentra ubicada, ¿sí? Conocer cuáles son las dependencias de policía más cercanas en cuanto a seguridad física, ¿ok? Si se quiere temas de, de bomberos, de ambulancias, etcétera. Eso depende, ¿no? ¿Ok? Pero es importante dentro de los criterios de planeación conocer el entorno, ¿ok? En cuanto al tema de la estructura ya como tal, nosotros cuando planeamos tenemos que conocer de manera general, ¿no? Porque no somos ingenieros ni nada, qué tipo de construcciones es la que tiene la instalación. Son construcciones de concreto o de madera o son con un cierto tipo de material que ahora hay prefabricado, con paredes de gipsú o de yeso, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir levantando la información para nosotros poder realizar una adecuada planificación, es decir, hay que conocer los edificios que voy a proteger, ¿no es cierto? O hay una fábrica, entonces va a tener varios edificios, un edificio administrativo tendrá, pero también va a tener una nave, una estructura de producción, va a tener un área de bodega de materia prima, va a tener un área de bodega de producto terminado, tal vez va a haber un área de talleres, va a haber un área, no sé, de mantenimiento, ¿sí? Va a haber bodegas de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nosotros tenemos que dar una vuelta y conocer la infraestructura, ¿no? Al interior de las instalaciones, ¿verdad? ¿Qué funciona al interior de las instalaciones? Y lo más importante de aquí es, yo siempre cuando hago los estudios de seguridad, además de entender la estructura, obviamente, siempre yo trato de obtener el dato de cuántas personas, ojo, cuántas personas laboran al interior de dicha dependencia, de manera permanente al menos, ¿no? ¿Ok? Si yo tengo una estructura donde hay una nave de producción que trabaja 24 horas en turnos de 8 y en cada turno tenemos 200 personas, yo tengo que tener identificado eso. ¿Okay? Por un tema de protección, de seguridad industrial, salud ocupacional y de seguridad física, de la instalación y de las personas como tal, ¿no? ¿Ok? Esto ya les expliqué. Bien. En este contexto, señores, vamos a entrar ya al tercer módulo. Un poquito, alguien me hacía la pregunta la semana pasada sobre las áreas de influencia, áreas circundantes, etcétera. Entonces, aquí vamos a hablar, a conocer las diferentes teorías de protección física que existen, ¿no? Y la más importante y que aplica para el resto, ojo, la más importante y que aplica para el resto en cuanto a teorías de protección. La teoría de protección en profundidad. ¿Ok? ¿De qué trata esta teoría? ¿Ok? Como ustedes pueden ver en la gráfica ahí, señores, voy a ver si es que me permiten. Ya, ahí está mejor. Como ustedes pueden ver en la gráfica, señores, la teoría de protección en profundidad, que es la principal teoría
en seguridad física de instalaciones, ojo, ¿no? La principal, implica colocar, disponer, distribuir de manera progresiva y escalonada, ¿sí? Una serie de obstáculos físicos, activos y pasivos de protección, ¿no? ¿Sí? Medios activos y pasivos de protección, cada vez más difíciles de sortear, de evadir, de saltar, etcétera, a medida que nos aproximamos al punto crítico a proteger. Mientras más próximo esté el agente agresor, es decir, la amenaza, el delincuente, mientras más cerca esté al punto crítico a proteger, mayor grado de dificultad deberá encontrar para alcanzar su objetivo y cometer su acción criminal. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos en este caso, ¿no? 3 anillos, anillo exterior, anillo medio, anillo interior, y ese rojito que está ahí, ese círculo rojo, es el punto crítico a proteger. Entonces nosotros dentro del diseño del sistema tenemos que distribuir medios activos y pasivos de protección en el anillo exterior, en el anillo medio y en el anillo interior, ¿sí? De tal suerte que un intruso, un delincuente que penetre a la instalación vaya encontrando cada vez mayores dificultades antes de llegar al punto crítico a proteger, ¿no? Es el conjunto, también se le conoce en la teoría de protección como el conjunto de medidas cada vez más restrictivas según nos aproximamos al punto crítico a proteger. Ojo, aquí viene algo importante, ¿no? La correcta distribución, señores, de los controles físicos en el sentido de la profundidad deberá demorar al intruso lo más posible, ¿ok? Le deberá imprimir el mayor grado de dificultad y retardo de tal suerte de desanimarlo y controlar la penetración. Entonces el delincuente puede identificar tal grado de dificultad que va a desistir, va a terminar desistiendo. ¿Ok? Si el sistema está bien diseñado e implementado, hablo del sistema de seguridad física, ¿no? Si el sistema está bien diseñado e implementado, los controles deberían hacer desistir al agresor y controlar la penetración. Es importante, por eso es fundamental, ¿no? A veces ponen nomás, a ver, pongamos una cámara aquí, hagamos esto acá, sí, pero sin ningún criterio técnico, que ustedes lo tienen, ¿no? Entonces, la protección en profundidad considera 3 segmentos que ustedes tienen que identificarlos claramente. El segmento de defensa, porque la protección física genera defensa. Recuerden que vimos esto dentro de la teoría en la clase anterior, ¿no? Este segmento de la defensa es aquel que nos permite brindar la protección física de la instalación y contempla una serie de medidas: cercas, concertinas, mallas, puertas, candados, ventanas, rejas, etcétera. ¿Ok? En este segmento de defensa donde se distribuyen todos los medios pasivos de protección, ¿no es cierto? Y que se combinan con la parte estructural de la instalación, se consideran 4 líneas de defensa. ¿Cuáles son esas 4 líneas de defensa? Si la propiedad tiene un muro perimétrico, una malla, una cerca, ¿sí? Esa se considera la primera línea de defensa. Y ahí hay que comenzar poniendo medios activos y medios pasivos de protección. ¿Ok? Luego, la segunda línea de defensa, que normalmente son las paredes, lo estructural, lo voluminoso de los edificios, de las instalaciones. ¿Ok? La tercera línea de defensa es lo puntual. Está considerado aquí en este segmento de defensa las puertas, las ventanas, y es todo lo que tiene que ver con conductos de ventilación, de alcantarillas, con chimeneas, con claraboyas, con este tipo de orificios en las superficies de la estructura del edificio, etcétera, ¿sí? Que pueden servir como puntos de penetración. Entonces, ahí hay que reforzar la seguridad. Y finalmente, la cuarta línea de defensa es, como ustedes habían visto en el gráfico,
el punto crítico a proteger, señores. Entonces, en todos estos diferentes segmentos de defensa, nosotros tenemos que distribuir medios activos y pasivos de protección. De tal suerte que conforme va avanzando la penetración, el delincuente va a encontrar mayor grado de dificultad. Consecuentemente, se va a controlar la penetración y el propio sistema, el diseño del sistema va a permitir o va a lograr, ¿sí?, que este delincuente desista de su intención por el grado de dificultad y riesgo que corre a la hora de penetrar. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden ver, señores, miren, aquí hay una gráfica muy interesante en la primera línea de defensa que nosotros tenemos. ¿Sí? Tenemos, vamos al lado del delincuente, acá al lado izquierdo de sus pantallas, ¿no? Tenemos un muro perimétrico, una cerca eléctrica, que son medios pasivos, un guardia de seguridad, un vigilante, que es un medio activo, y la iluminación, un faro de iluminación, ¿cierto? Que depende. Si es que este faro está permanentemente prendido, se constituye en un medio pasivo de protección. Pero si a este faro yo le combino con un sensor de movimiento y solo se prende cuando en el ángulo de cobertura del sensor, ¿sí?, detecta algún movimiento, entonces deja de ser un medio pasivo de protección y se convierte la iluminación en un medio activo de protección, ¿no? Logró sobrepasar todo esto y vamos a la segunda línea de defensa. ¿Qué tenemos en la segunda línea de defensa? Miren, por un lado tenemos cámaras, tenemos las paredes del edificio y por el otro lado cámaras y tenemos también un ronda general y un CAN, medios activos de protección, ¿no? ¿Ok? Bueno, se dio formas para sobrepasar la segunda línea de defensa y llega la tercera línea de defensa, que es lo puntual, recuerden. Puertas, ventanas, conductos, claraboyas, alcantarillas por donde pueden penetrarse, ¿no? Chimeneas, etcétera. ¿Ok? Logró sobrepasar la tercera línea de defensa y finalmente vamos al punto crítico a proteger, que está en un segundo piso, donde hay un guardia, donde hay una bóveda temporizada con apertura remota, claves binarias, hay cámara, hay un sistema biométrico de control de accesos. Entonces, miren cómo se distribuye en el sentido de la profundidad todos los medios activos y pasivos de protección, de tal suerte que el solo diseño y planeación del sistema de seguridad debe controlar una penetración y hacer desistir al delincuente de sus intenciones, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que lograr como profesionales de seguridad. El segundo segmento que se considera en la teoría de protección en profundidad es el segmento de la detección. Es en este segmento donde el sistema debe detectar, debe lograr detectar lo más lejos posible del punto crítico a proteger y lo más rápido posible, ¿no es cierto? ¿Y cómo se detecta? Aquí nuevamente entran los medios activos de protección. ¿Cuáles son esos medios activos de protección? Recuerden lo que vimos en la clase anterior y que hemos venido hablando ahora. Son tres: componente humano, la tecnología y el componente o recurso animal. ¿Ok? Y finalmente el segmento de reacción, perdón, ¿no es cierto? Entonces esos tres segmentos en la teoría de protección en profundidad hay que considerar. La defensa, mientras se defiende, se detecta, y mientras se detecta y se transmite y se comunica la alerta, el sistema analiza, procesa y genera una respuesta, una reacción, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos un sistema de seguridad, tenemos que considerar estos tres componentes, ¿no? Ahora, en la teoría de protección en profundidad, nosotros tenemos que considerar tres tipos de tiempo, que son los mismos tiempos de los segmentos de defensa, retardo y respuesta, ¿cierto? El tiempo de detección, señores, importantísimo. Aprenderás en eso que más adelante hay una fórmula sencillita, pero necesito que lo tengan claro esto. ¿Qué es el tiempo de detección? El tiempo que se demora nuestro sistema en detectar cualquier situación anormal, cualquier intento de violación de nuestro sistema,
a través de los medios activos de protección. El tiempo que se demora en detectar y comunicar o transmitir la alerta, ¿no? ¿Sí? El tiempo de retardo, el tiempo que el sistema demora, complica, retrasa, dificulta al intruso agresor a la hora de evadir todos los medios de protección, nuestros controles físicos, hasta llegar al punto crítico a proteger. Y finalmente el tiempo de respuesta, el tiempo que se demora el sistema en responder una vez detectada y generada la alerta para neutralizar y contener la intrusión, ¿no es cierto? Recuerden, tiempo de detección, tiempo de retardo y tiempo de respuesta. ¿Ok? Aquí hay un criterio muy importante que se los explico en esta gráfica, ¿no? Miren, todos atentos a esta diapositiva, por favor. Si nosotros logramos calcular un cálculo aproximado que el delincuente, ojo, en sortear todos los medios activos de protección, en evadir, en violar los recursos de protección y seguridad de la instalación, todos. Para llegar al punto crítico a proteger, les voy a soltar un número. Eso se hace un cálculo aproximado, ¿no? ¿Cuánto se demora en saltar el muro con cerco eléctrico? 2 minutos. En esperar que el guardia pase o irse a dar la vuelta por atrás, en evitar que la cámara lo capture, en, en avanzar a través de la pared, en violar una ventana, en subir arriba, neutralizar al guardia. Bueno, ¿cuánto se demora todo eso? Digamos que 10 minutos. Desde que intenta penetrar hasta un cálculo aproximado, ojo, hasta el punto crítico a proteger. ¿Ok? Entonces, aquí hay una fórmula importante que dice, el tiempo, atentos, quiero que me entiendan esta lógica, ¿no? Porque esto les va a servir mucho para formarse un criterio y para aplicar la seguridad física en la instalación como tal, ¿no? ¿Sí? El tiempo de retardo, atentos, el tiempo de retardo siempre debe ser mayor al tiempo de respuesta, señores. Recuerden esto, tiempo de retardo igual, perdón, siempre el tiempo de retardo tiene que ser mayor al tiempo de respuesta. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un cálculo de que este señor, desde que está acá afuera, tratando de saltar el muro, hasta llegar al punto crítico a proteger, podría demorarse 10 minutos, esto es el tiempo de retardo, ¿no es cierto? El tiempo que se demora el delincuente en evadir, en quebrar, en sortear, el tiempo de fractura, en neutralizar todas nuestras seguridades. Ese tiempo de retardo, señores, ¿sí? Tiene que ser mayor al tiempo de respuesta. Entonces, si el delincuente desde el perímetro hasta el punto crítico y hago un cálculo en base a un análisis lógico, obviamente, ¿no? De 10 minutos, quiere decir que el tiempo de respuesta tiene que ser menor a 10 minutos. ¿Ok? Idealmente, atentos, idealmente el tiempo de respuesta, ¿sí? Debe ser siempre menor al tiempo de retardo. ¿Ok? Porque, ojo, aquí viene el análisis, ¿no? Atentos, señores. Si es que el tiempo de respuesta, atentos, si el tiempo de respuesta sería mayor al tiempo de retardo, ¿qué pasaría? Si el tiempo de respuesta sería mayor al tiempo de retardo, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿Saben qué pasaría? Que ya se dio el robo, pues, ¿no es cierto? Ya llegó, ¿ok? Es decir, si yo me demoro 10 minutos hasta llegar al punto crítico a proteger, pero yo respondo a los 15, ya llegó, ya pudo haber robado. ¿Ok? Entonces, para que el sistema funcione bien y la teoría de protección en profundidad esté bien aplicada, se necesita siempre que el sistema esté diseñado de tal suerte para que el tiempo de respuesta siempre sea menor
al tiempo de retardo. ¿Ok? Y en ese orden de idea vamos a ver algunas teorías que son universales de la seguridad física de instalaciones. Y la primera que vamos a analizar es la teoría de los 4 niveles de protección. ¿Ok? Esta teoría se fundamenta en la lógica de división territorial, tomando como referencia principal el objeto a proteger. En este caso sería la instalación, no el objeto a proteger. Se establece alrededor de esta instalación sectores circundantes de seguridad desde afuera, o sea, desde la periferia, hacia los puntos interiores, en este caso, los puntos críticos a proteger. Es una teoría muy útil y lógica para la protección de grandes inmuebles e industrias, áreas con mucho espacio físico, tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Miren la instalación. Es todo lo que está dentro de este muro perimétrico, no rayado. ¿Ok? Entonces tenemos 4 avenidas. Ocupa una cuadra al cuadrado, ¿no es cierto? Toda la cuadra alrededor. Entonces, ¿cuál es el nivel periférico? Es todo lo que está circundando, es decir, los vecinos, las casas, los negocios, eso es lo periférico, ¿no? Lo contiguo, ¿ok? Las avenidas, las calles, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo perimétrico? La barrera perimétrica que tenemos, ¿ok? ¿Qué es lo volumétrico? Las paredes, los techos y los pisos de la instalación. Eso hablamos de volumen, ¿no? Las 3 dimensiones. ¿Y cuál es el nivel puntual? Son los puntos críticos a proteger. ¿Ok? Entonces, cuando habla de la teoría de los 4 niveles de protección, perdón, ¿ok? Cuando habla de la teoría de los 4 niveles de protección, nosotros tenemos que considerar medidas de protección desde la periferia hacia adentro. Claro, en las casas, en los vecinos, nosotros no podemos seguridad, no podemos poner seguridad física, ¿no? Obviamente. ¿Ok? Pero sí podemos considerar, por ejemplo, cámaras que tengan cierto ángulo de cobertura hacia áreas específicas del perímetro o de la parte periférica. ¿Sí? Podemos colocar garitas altas para tener un campo de visión hacia la parte externa de la instalación. ¿Ok? Esta teoría de los 4 niveles de protección no aplica para todo tipo de instalaciones, solo para grandes superficies, ¿no? Para grandes industrias, etcétera, con amplios espacios de terreno. La teoría de las 3 dimensiones. Esta teoría no solo considera el plano horizontal para la protección del objeto o instalación, sino que cubre las 3 dimensiones, es decir, el plano superior, el plano horizontal y el plano inferior. ¿Ok? Esta teoría es muy aplicada para puntos críticos a proteger, es decir, yo voy a la bóveda de un banco, una joyería, una bodega de alto valor, un cuarto de sistemas. Entonces yo tengo que hacer consideraciones de seguridad a través de la teoría de las 3 dimensiones de protección. ¿Ok? Entonces porque puede haber penetración por el techo, puede haber penetración por pared o puede haber penetración a través del suelo mediante túneles, ¿no? ¿Ok? Entonces, bajo un criterio, mientras mayor es el valor del bien a proteger, más importantes son las consideraciones de protección en las 3 dimensiones: plano superior, plano horizontal y plano superior. Será importante el diseño, composición, estructura del piso en una cárcel de máxima seguridad, por supuesto, ¿sí? Será importante el diseño, construcción, etcétera, del piso de una bóveda de un banco. Bueno, ¿cuántos casos hay de penetración a las bóvedas de los bancos a través de túneles? No se diga, ¿sí? En una joyería, por ejemplo, será importante la pared y saber con quién colindo.
en la misma joyería o en una bodega donde se guardan millones de dólares en equipos tecnológicos, celulares o repuestos. ¿Será importante la seguridad del techo? Bueno, pues hay que considerar los aspectos, ¿no? De las tres dimensiones, ¿no? La teoría de los anillos de protección, o también esta se denomina de los círculos concéntricos. Aplica mucho los principios de la protección en profundidad y consiste en rodear al objeto protegido en tres anillos o círculos imaginarios, ¿no? Exterior, medio e interior, en cada uno de los cuales se distribuyen de una manera técnica todos los recursos de protección, activos y pasivos, tal como lo vemos acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos un anillo exterior, un anillo medio y un anillo interior, todo alrededor del punto crítico a proteger, del área más sensible, de más alto valor de la organización, ¿sí? Entonces, alrededor de esto formo tres anillos imaginarios y comienzo a distribuir medios de protección activos y pasivos. Usted puede aplicar cualquiera de estas teorías, ¿no? Y finalmente, la teoría de las áreas de protección, señores. Considera fundamentalmente el entorno que rodea al objeto, es decir, al escenario geográfico circundante a la instalación a proteger. Esta teoría recoge y procesa la injerencia externa y que se recibe de los actores circunscritos que interactúan en diferentes áreas o zonas que necesitan ser consideradas dentro de la planeación e implementación de un sistema de seguridad, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos el área de influencia, que es el espacio periférico exterior al área de exclusión, ¿no? Ya vamos a ver. Espacio concéntrico y exterior al área protegida. Esto también tiene que ver con el área periférica, ¿no? En la otra. El área protegida delimitada por el perímetro, el área crítica y vital, que es básicamente los puntos críticos a proteger. Y aquí entran dos criterios también. Zona controlada y zona restringida. Importante, señores. Miren. Entonces, ¿cuál es el área de influencia? Todo lo que está en el barrio, en el sector, no solo en el área de exclusión. El área de exclusión es lo externo, pero lo contiguo. Los vecinos cruzando la calle, ¿ok? Las avenidas, ese es el área de exclusión, ¿ok? Y todo esto se considera dependiendo de la zona. Entonces tenemos, ¿cuál es la zona controlada? Es todo aquello que está dentro del perímetro, ¿ok? ¿Cuál es el área crítica? Siempre se relaciona a los puntos críticos a proteger. ¿Y cuáles son las zonas restringidas? Aquellas zonas que no tienen que tener libres accesos. Entonces, ustedes han visto que en cierto tipo de instalaciones hay zonas restringidas y hay puntos críticos a proteger. Por ejemplo, el rastrillo de armas de una empresa de seguridad es un punto crítico a proteger. La bóveda de un banco es un punto crítico a proteger. Una bodega de equipos de alta gama de tecnología y celulares es un punto crítico a proteger. Y también pueden haber zonas restringidas. Ejemplo, si yo trabajo, si hay una línea de producción, pues a esa línea de producción solo pueden entrar los empleados autorizados. Esa es una zona restringida solo para personal autorizado. Los puntos críticos a proteger también son zonas restringidas, obviamente, ¿no? Sí. Pero aquí se refiere a otro tipo de instalaciones que por las características no puede acceder todo el mundo. Por ejemplo, un comedor no puede ser una zona restringida, menos un área crítica, ¿no? Pero puede estar dentro del área protegida, porque la empresa puede tener un área de comedores, ¿no? ¿Ok? Y el área protegida siempre es un área controlada, obviamente. ¿Qué es un área controlada? Recordemos que en cierto tipo de instalaciones, dependiendo del giro de negocio y de las características de lo que hacen ahí, pueden haber áreas controladas o zonas controladas y áreas no controladas. ¿Qué es un área no controlada? Normalmente son los balcones de servicio. Vamos a un centro comercial. En un centro comercial hay zonas controladas y zonas no controladas. ¿Okay? ¿Cuáles son las zonas no controladas?
aquellas de libre acceso donde entra todo el público, a las tiendas, a los patios de comida, al interior de los bancos, etcétera, dentro del centro comercial, ¿no? ¿Y cuál es la zona controlada del centro comercial? El área administrativa, por ejemplo, ¿sí? Donde solo puede acceder el personal que trabaja en el centro comercial. Entonces, todas estas áreas, todas estas teorías, perdón, se pueden aplicar en dependencia del tipo de negocio, de las características, de la magnitud. Por ejemplo, para un puerto o para un aeropuerto es fundamental el área de influencia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto es para negocios, para tipo, giros de negocio muy, muy grandes, ¿no? Con gran infraestructura y procesos. Ok. A continuación vamos a trabajar y el cuarto módulo, que es los controles físicos en sistemas de protección, ¿no? ¿Qué son los controles físicos? Son el conjunto de medidas de seguridad que se aplican en determinadas actividades para regular sus dinámicas, señores, ¿no? Así como a las personas involucradas en sus procesos de operación. Fundamentalmente están orientadas a regular el movimiento de las personas, bienes muebles, inmuebles, vehículos, productos y todo tipo de actividad o proceso que por sus características de operación e importancia requieren ser controlados en su movimiento, ¿no es cierto? Ingresos, salidas, traslados, etcétera, ¿no? Los controles físicos más comúnmente utilizados en organizaciones e instalaciones son controles de acceso en filtros de seguridad, controles de empleados, controles de visitas, controles de paquetería de activos, controles de vehículos, controles de llaves. ¿Sí? Esos son los más comúnmente utilizados. ¿Qué es un control de acceso? Son aquellos que regulan los movimientos de entradas y salidas de personas, de vehículos, de todo lo que entra y sale desde y hacia una instalación controlada, ¿no es cierto? Cuando se aplica un control de acceso, siempre va a existir de por medio un área o una zona controlada, ¿no? Una instalación controlada, que no es de libre acceso. Porque si fuera de libre acceso, no hubiera un control de acceso, ¿no? Los controles de acceso son vitales para los movimientos diarios de empleados, clientes, vendedores, gente que viene a brindar servicios y que entra o sale por A o B motivo, ¿no? El criterio del control de acceso, todo lo que entra y sale desde o hacia una instalación controlada, tiene que someterse a un procedimiento de control. ¿Ok? Objetivo del control de acceso, bueno, ya les expliqué esto, es básicamente evitar o impedir que entre o salga lo que no debe. O sea, todo lo que entre y sale debe ser sometido a un procedimiento de control. ¿Ok? ¿Y esto quién lo establece? La organización, la empresa, la instalación. ¿Quién lo cumple normalmente? Los guardias de seguridad, los vigilantes, los custodios, son aquellos a los cuales hay que preparar para que puedan ejercer adecuadamente los controles de acceso, no solo de personas, ¿ok? De todo lo que entra y sale. Podemos disponer de agentes de seguridad pidiendo tarjetas de identificación a los empleados. Podemos colocar letreros orientando a las personas hacia un comportamiento deseado. Recuerden que la señalética es un complemento de la seguridad física, ¿no? Entonces usted pone área restringida, la gente ya sabe que por ahí no puede. Pone ahí prohibido el paso, la gente ya sabe que por ahí no puede pasar, ¿no? ¿Ok? Y si pasa es porque está cometiendo una infracción dentro de la organización. ¿Ok? Pero también para controles de acceso se puede utilizar ya tecnología, ¿no? Lectores de proximidad, lectores biométricos de huella, de clave, del iris del ojo, reconocimiento facial, bueno, dependiendo del tipo de seguridad que requiera cualquier tipo de instalación, ¿cierto? En los controles de acceso, en los filtros de seguridad, que es donde se aplica controles de acceso, siempre se complementa con tecnología de video vigilancia. Nosotros siempre hemos escuchado, debemos haber escuchado el filtro de seguridad, pase el filtro de seguridad, ¿no? Es un área específica que se ubica para regular fundamentalmente el tránsito de personas y vehículos desde y hacia el interior de una instalación.
Toda persona que pase por dicho filtro deberá someterse a un procedimiento de control previo a su ingreso o salida. Normalmente estos filtros de seguridad están ubicados en las puertas de ingreso principal a una empresa, edificio o localidad. Por allí puede pasar todo el mundo, ¿ok? Y todo aquel que pase sin excepción deberá someterse al procedimiento de control. Claro, entonces aquí siempre se genera un dilema, ¿no? Estos filtros de seguridad. Que los altos ejecutivos, los altos gerentes no quieren dejarse revisar, se molestan. Empleados que tienen muchos años, 15, 20 años laborando en esa empresa, no quieren someterse, no quieren colaborar con los guardias y se vive en un constante enfrentamiento, conflicto entre los guardias y las personas que son sometidas a este tipo de controles. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Ok? Hay que socializar bien los procedimientos de control, hay que definir claramente con la alta gerencia quiénes se someten al control y quiénes no. Obviamente, lo ideal, lo técnico y lo ideal es que se sometan todos desde el gerente general a la cabeza, ¿no? Hacia abajo. Pero si a veces hay empresas que dicen, no, ustedes van a registrar, pero de los directores para arriba no me registran a nadie, solo me registran empleados de administrativos, operativos, etcétera. Bueno, es una política y es una decisión de la empresa como tal, ¿no? Pero es importante que nosotros lo tengamos. Bueno, lo más común es utilizar tarjetas con lectores de proximidad, que es lo más común actualmente, ¿no? Sí, ya está entrando un poco más el tema de los lectores biométricos con huella, con reconocimiento del iris del ojo, etcétera, pero es muy limitado todavía por el tema de los costos, ¿no? Lo más común, lo más universal es las tarjetas para complementar el tema del control de acceso. Entonces, cuando usted tiene un lector de proximidad y tiene una puerta que tiene una cerradura electromagnética anclada al sistema de control de accesos y que se libera solo cuando la tarjeta es presentada al lector, entonces y usted no necesita un guardia, ¿verdad? Entonces, esto, la inversión, la implementación de este tipo de sistemas automáticos de control de acceso siempre va a generar un ahorro en cuanto al tema de guardias de seguridad como tal, ¿no? Pero obviamente, ojo, importante, importante que lo tengan claro, señores, siempre presente. El guardia de seguridad el componente humano, perdón, es irreemplazable en un sistema de seguridad. No se puede reemplazar. Nunca. ¿Sí? El guardia de seguridad es irreemplazable en un sistema de seguridad. ¿Okay? ¿Se puede reducir? Sí. ¿Y se puede complementar con tecnología? Sí, pero no se puede eliminar. Yo actualmente trabajo en temas de tecnología en seguridad y hemos tenido casos de clientes que dicen, yo tengo un guardia y quiero eliminarlo y poner solo cámaras. No, señora, no es así. ¿Ok? No puede la tecnología, por más moderna que sea, reemplazar al ser humano. Eso deben tenerlo muy presente ustedes, señores, ¿no? ¿Ok? Vamos a hablar ahora de del control de empleados dentro de un sistema de seguridad física. Es una de las funciones claves que debe cumplirse de manera eficiente en todo sistema o estructura de seguridad física, ¿no? Especialmente en donde el número de empleados es muy grande, los controles deben extremarse para evitar inconvenientes que podrían involucrar a los colaboradores. Señores, no es lo mismo controlar un área donde hay 20 empleados a controlar un área donde hay 1000 empleados. Hay fábricas, hay organizaciones tan grandes que trabajan en 3 turnos y tienen 2000, 3000 empleados, ¿no? Hablemos de florícolas, hablemos de industrias de producción de productos de consumo masivo, ¿ok? Cuando se debe controlar accesos de empleados, de personas, de clientes, visitantes, contratistas, etcétera, proveedores. Cuando se debe controlar el tráfico de empleados, lo ideal es basarse en un principio.
Mientras menos ingresos y salidas existan, el control será mucho más efectivo. Ese es el principio, ¿ok? Entonces, usted es administrador de un sistema de seguridad y las condiciones lo dan, usted asesore, eh, recomiende o pida que para ejercer un mejor control, especialmente de empleados, tiene que haber un solo ingreso y una sola salida, ya sea esta vehicular y también en lo cuanto se refiere a lo peatonal, ¿no? ¿Ok? Si no puede haber varias salidas, porque el rato que hay muchas salidas, ¿sí? Los controles se diluyen, se debilitan y es mucho más posible, perdón, que existan algún tipo de hecho delictivo como robos, etcétera, ¿no? Entonces, el principio del control de tráfico de empleados es el, el, el que haya menos ingresos y salidas, ¿no? Idealmente, si el sistema está bien diseñado, el acceso de empleados debe ser diferente al de los visitantes, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Normalmente no sucede. Por cuanto ellos tienen un sistema de identificación y política de control de ingresos diferente al de los visitantes. Cuando se juntan los dos accesos, especialmente en horas pico de entrada y salida, los filtros de seguridad se congestionan, lo que reduce la posibilidad efectiva de control por parte del personal, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante, a veces cuando no hay cómo manejarlo uno con lo otro, entonces hay que decir, los empleados entran de 8:30 a 9, por decir algo, no se me ocurre, de 8:30 a 9, y a partir de las 9 se abre la atención al público. ¿Ok? Entonces ya de 8:30 a 9 entró toda la masa de empleados. Bueno, ustedes dirán, no hay mucho problema. No, no puede haber mucho problema en tanto y en cuanto los empleados sean pocos, ¿no? Pero cuando usted estamos hablando de miles de empleados de una instalación, ahí se le crea un grave problema. Entonces usted tiene que pensar siempre en macro, ¿no? Ideal que los empleados tengan un sistema de identificación propio con tarjetas. Dentro de la instalación tiene que haber lectores biométricos que se definan áreas restringidas, de tal suerte que los empleados puedan transitar libremente a las áreas a las cuales tienen acceso y sepan que no pueden acceder a áreas a las cuales ellos no tienen acceso. Por eso es que cuando se diseña el tema del control de empleados dentro de un sistema de seguridad, es importante definir los niveles de acceso, señores. ¿Ok? Es importante definir los niveles de acceso. No todos los empleados pueden entrar al área de gerencia general, no todos los empleados pueden entrar al área de bodegas, no todos los empleados de cualquier área pueden entrar al área de producción, no pueden. ¿Ok? Normalmente esto, ¿cómo se regula? Con sistemas automáticos de control de accesos. Y las identificaciones de los empleados deben tener siempre la foto y el nombre. Hay empresas donde identifican a los empleados de acuerdo a las áreas definidas y los niveles de acceso por colores, las tarjetas, no por colores. Entonces, color verde, acceso a todas las áreas y así está programada la tarjeta. Color amarillo a ciertas áreas, color naranja, color rojo, solo a un área específica, ¿no? Pero ese es un tema ya de diseño, ¿no? Cuando se tiene un buen sistema de identificación, esto ayuda mucho en los controles, como ya les había explicado, los niveles de acceso, ¿no? Mientras, bajo un criterio, bajo un principio, mientras menos empleados hayan deambulando, especialmente por áreas críticas y restringidas, donde se almacene objetos de valor, dinero o información confidencial, mientras menos empleados deambulen, menor será el riesgo de pérdida o intrusión. En muchos, como les dije, empresas se asignan tarjetas de colores dependiendo del área, ¿no? Esto ayuda a identificar incluso al personal de seguridad si es que alguien no está en el área que le corresponde. Otro aspecto importante es el tema del registro físico de empleados, ¿no? Especialmente a la salida de trabajo, obedece a una política clara de la empresa al respecto, ¿no? La misma que tiene que ser analizada y difundida correctamente con el fin de no generar roces ni la normal resistencia que generan, ¿no? ¿Ok?
Miren, aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de los controles físicos, ¿no? Un control físico, una requisa, un cacheo, como le suelen llamar, ¿sí? Los controles en seguridad, por lo general, siempre son molestosos, fastidiosos, retardan, demoran, incomodan, incluso son invasivos. Ojo, ¿ah? Los registros físicos pueden llegar a ser invasivos. ¿Qué quiere decir invasivo? ¿Ok? Que le metes la mano al cuerpo, le metes la mano a la cartera, le metes la mano al bolso, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y mucha gente se molesta, ¿sí? Porque el control es invasivo, es molestoso, pone en tela de duda tu honestidad, ¿ok? Entonces mucha gente se molesta. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Yo siempre digo, señores, por ejemplo, un empleado que trabaje 20 años, que está por jubilarse en la empresa y que de la noche a la mañana a alguien se le ocurra registrar a todos los empleados, ¿cómo creen que lo va a tomar él? Si en 20 años nunca ha tenido problemas. Se va a molestar, se va a generar un conflicto, ¿no? Por eso es que el objetivo del registro físico de empleados debe estar claramente definido en la política de la empresa, debe ser autorizado desde la alta gerencia y debe ser cuidadosamente analizado y bien socializado, difundido para que no genere resistencia. Hay que tener muy, muy pendiente este tema, ¿no? ¿Ok? En cuanto a visitas, dependiendo del tipo de instalación y el giro de negocio, el flujo de visitas es uno de las tareas y desafíos más complejos que enfrenta un sistema de seguridad física. Obviamente, depende de varias características, pero fundamentalmente del tamaño, de la magnitud, de la escala de la organización y del flujo de población flotante, ¿no? Cuando hablamos de visitas, hablamos de población flotante, que es una población flotante la que ingresa, no es permanente, no reside, no trabaja, ¿ok? Llega por motivo, es un cliente, es un proveedor y de ahí sale. Entonces, todas esas cosas hay que manejar, ¿no? Como les había dicho. Población flotante, el número de personas que ingresan diariamente a las instalaciones de una organización, pero que no son empleados directos. En esta categoría caen los visitantes o clientes de cualquier índole. Para un sistema de protección es importante tener un control, regulación y sobre todo estadísticas que nos permitan actuar en caso de emergencia. Y yo les hago una reflexión aquí, señores. En caso de, ojo, en caso de que se presente una emergencia en la instalación, en caso de que se presente una emergencia en la instalación. Estoy tomando una captura de la asistencia, por favor, sí. En caso de que se presente una emergencia en la instalación, ¿cuánta población flotante tenemos? Por ejemplo, en un centro comercial. ¿Sí? Una cosa son los que trabajan ahí, que deben tener una estadística, ¿sí? Los dependientes de los almacenes, de los locales, del patio de comidas, etcétera. Pero otra cosa es los visitantes, ¿ok? Entonces, este tipo de instalaciones deben tener un criterio general de un número promedio de visitantes por día, por fecha, por horas, no sé, ¿no? ¿Ok? Porque si se presenta una emergencia a esa población flotante, hay que manejarla, porque los empleados o los que trabajan de ahí van a saber qué hacer. Hay brigadas, están familiarizados con las rutas de evacuación, están familiarizados con el plan de emergencias, han practicado en simulacros, conocen las rutas de evacuación hacia las áreas o zonas de reunión. Pero la población flotante, ¿quién se hace cargo? Entonces, en instalaciones donde existe mucha población flotante, hay que designar dentro del plan de emergencias y evacuación a personal o a brigadas responsables del manejo de población flotante. Y lo primero que en una emergencia que debe hacer la persona o el equipo encargado de población flotante en caso de una emergencia es recurrir a la estadística del día o a la estadística promedio y saber qué hacer con esa gente, ¿no? Porque qué tal que en una emergencia se mueren adentro 20 de la población flotante. Bueno,
a enfrentar todos los problemas de orden legal, de imagen, de orden económico, social, etcétera, ¿no? Ok, importante, ¿no? Las visitas de instalaciones de servicios son puntos de libre acceso, ¿no es cierto? Entonces, a dicha dependencia no se les debe ejercer controles, el vigilante, el guardia o las medidas de seguridad tienen que ser cordiales, respetuosos, ¿sí? Por ejemplo, cuando entran a supermercados, a tiendas de ventas de celulares, a centros comerciales, a bancos, a cadenas de farmacias, etcétera, ¿no? ¿Sí? En este tipo de actividades o instalaciones de servicio, el visitante es el cliente y es la razón de ser del negocio. Por lo tanto, no puede ser demorado, restringido o sometido a controles extremos o a su ingreso a su salida. La naturaleza del negocio no lo permite, señores. ¿Ok? Entonces es importante, a veces hay instalaciones, hay empresas, hay organizaciones que tienen los dos tipos de áreas, áreas controladas y restringidas y áreas no controladas o de servicios y de acceso directo al público, ¿no? Entonces hay que tenerlas identificadas porque los controles son totalmente diferentes en la una y en la otra, ¿no? Al contrario, del caso anterior, los visitantes de instalaciones de producción, industriales, operativas, áreas administrativas, áreas restringidas, bodegas de almacenamiento, instalaciones privadas, etcétera, deben someterse a ciertos controles físicos en filtros de seguridad previo a su ingreso o salida. ¿Sí? El proceso de ellos debe ser más minucioso, obedecer a un procedimiento, ¿sí? Y esto lo determinará, el procedimiento de control y registro que se va a aplicar lo determina la política de la empresa al respecto como tal, ¿no? ¿Ok? Política de citas. Esto aplica básicamente para áreas controladas, ¿sí? Para instalaciones, para industrias, para áreas que no tienen libre acceso. Normalmente lo ideal, ¿no? Y esto es uno de los problemas estructurales de las grandes empresas. Los empleados no colaboran. Lo ideal es que que se estructure, se apruebe desde la alta gerencia, se difunde, se socialice, se controle y se cumple y se controle una política de citas o de reuniones, ¿no? Donde los empleados, todo empleado que espera una visita de negocios, comunique al ingreso principal la hora y fecha de su visita y estén pendientes de su llegada, atención y salida. ¿Qué es lo que resulta? Que muchas veces alguien dice, vendrás a verme para conversar y el otro llega a las 10 de la mañana y el empleado al cual va a ver nunca está ahí en la oficina, el guardia lo llama desde la garita, desde la recepción, no contesta, nadie sabe dónde está y el visitante que llega ahí a ver a ese empleado que no aparece, se molesta y se genera un conflicto incluso con el guardia. Entonces, ahí no hay una cultura de seguridad, la gente no colabora con el sistema de seguridad. ¿Ok? Entonces, en la política de citas la gente debe, el empleado debe educarse al empleado para llamar a la garita o mandar un correo y decir, por favor, hoy a las 10 de la mañana o a tal hora tengo una reunión con tal señor, por favor, apenas llegue, comunicarme y estar pendiente. ¿Ok? Entonces, los empleados que autorizan el ingreso de una visita deberán ser responsables. Esto es importante, ¿no? Sí, esto es otro problema que hay. Le dicen, déjele pasar, entra y el visitante va a la reunión con el empleado, acaba la reunión, se despiden y el visitante se va a visitar a otro y se da la vuelta y como ya le cogió el almuerzo, ya hay comedor, se queda comiendo y después pasa por ahí viendo si es que hay un cheque, si es que hay un pedido en compras y todo, y se pasó todo el día ahí. ¿Sí? Por eso los empleados, esto es un principio de la política de citas y la atención a visitantes o clientes, ¿no? El empleado que autorice el ingreso de una visita deberá ser siempre responsable de todo lo que esta persona extraña realice al interior de la instalación. Por lo tanto, la política de citas debe ser muy clara y estar plenamente entendida por los empleados para que ellos colaboren en este sentido, ¿no? Entonces, lo ideal es que el empleado lo salga a recibir
Al menos le dé el encuentro y cuando termine la cita, lo encamine, lo acompañe a la salida. Ese es el protocolo ideal. Pero a veces los empleados no quieren colaborar, son cómodos y le dicen al guardia, vea, tráigamelo para acá. Tráigamelo para acá. Entonces, hay empresas que he visto el absurdo que contratan un guardia de ronda general que es el encargado de llevar a todos los visitantes hacia el área de oficinas, administrativa, etcétera, ¿no? Imagínense el desgaste, ¿no? Uno de los principales problemas de control que se presenta en la mayoría de dependencias es la gran afluencia de mensajeros o correspondencia que arriba a las instalaciones. Personas que llegan a dejar facturas o retirar pagos o documentación contable, a entregar estados de cuentas, sobres, planillas de servicios básicos, en fin, una gama amplia de posibilidades en este sentido. Este masivo flujo de personas genera una grave condición de inseguridad que debe ser controlada, señores. Cuidado con los mensajeros, ¿no? El mensajero es el típico visitante vivo. Como tiene que ir a retirar un cheque, también se pasa viendo por acá, dejando esto y recorre todas las instalaciones. ¿Ok? Cuidado con el acceso de vendedores. Hay vendedores muy hábiles que se permean, que se infiltran, que se introducen en organizaciones y van recorriendo todas las dependencias vendiendo. Pero además pueden... Hay un principio en cuanto a este tema del control, ¿no? De gente en general en áreas restringidas, es de que mientras menos gente deambule por las instalaciones, ¿ok? Controladas, mientras menos gente deambule, transite, el nivel de seguridad de la instalación es mucho mejor. ¿Ok? Y eso deben tenerlo claro ustedes, ¿no? Se debe regular el tránsito interno de todos los visitantes mediante señalización de orientación, de advertencia. La señalización tiene que ver con la seguridad física, ojo. En este sistema se establecen las áreas restringidas, las mismas que deberán tener las medidas de seguridad adicionales, tales como alarmas, controles de acceso, cámaras, etcétera, ¿no? Personal de vigilancia si se requiere. Ahora, en cuanto al control de paquetería, señores, estamos ya avanzando, vamos a terminar en buena hora de acuerdo a lo programado, ¿no? En cuanto al control de paquetería, que es otro de los controles ideales de un sistema de seguridad, eh, es una tarea compleja en todos los sistemas de seguridad. Demanda de una política muy clara al respecto, así como de alinear procedimientos de control con todas y cada una de las áreas internas o departamentos que, por sus funciones, necesitan recibir o enviar en el día a día paquetería, activos o correspondencia, ¿no? Hay empresas, hay organizaciones que tienen un gran flujo de paquetería que llegan, pero ¿sí? En esas recepciones, en esas garitas, es una locura, ¿sí? Y se hace cargo muchas veces la seguridad. Recibe este paquete, recibe estos, se pierden, se confunden, son mal entregados o se olvidan de entregar. ¿Y quién se mete en problemas? Los guardias de seguridad. Entonces, si usted es responsable del sistema de seguridad física, siempre esté chequeando, a ver, los guardias, ¿qué tienen que ver con el proceso? ¿Sí? De ingreso de paquetería, de productos, etcétera. Una buena medida a la hora de controlar la salida de paquetes es identificar por departamentos o áreas a los funcionarios autorizados a firmar la salida de paquetes, ¿no? Esto es importante, señor. Como son empresas muchas veces grandes, eh, normalmente lo que se suele hacer es que en la garita el guardia tenga una lista de firmas o un documento, un formato de firmas autorizadas. ¿Qué quiere decir este formato? Que en ese formato, en ese papel, están plasmadas las firmas de las personas que autorizan la salida de paquetes, de productos, etcétera, desde sus áreas correspondientes, ¿no? Entonces, ¿será el gerente del área, el director del área o tal vez el subgerente, el jefe, no sé? ¿Ok? Resulta que muchas veces engañan a los guardias con las órdenes de despacho, las guías de remisión, las órdenes de salida, etcétera, y firma solo la secretaria. Y salió el vehículo, salió el producto, salió la mercadería.
Y resulta que cuando hay un problema y van a ver, chequean la guía de remisión, dice, no, si aquí está firmado la secretaria. ¿Y quién autorizó? El guardia. Como el guardia no verificó la firma, no conoce la firma, no sabe, el guardia es el responsable. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado con eso, señores, ¿no? Entonces, una vez determinados los responsables, es necesario definir qué artículos están autorizados a permitir la salida. Por ejemplo, la jefa de producción muy difícilmente podrá autorizar retirar una computadora a un proveedor. Esto deberá hacerlo el jefe de sistemas. Ejemplos, ¿no? Por el contrario, el jefe del departamento legal no puede autorizar la salida de material publicitario para una tienda. No puede. ¿Ok? Entonces hay que tener claro estos conceptos porque el rato menos pensado generan problemas, señores, ¿no? De igual manera, en el tema de ingreso de paquetes, sí, hay que tener claro cuál va a ser el tratamiento que se les va a dar a nivel interno una vez que se reciba en recepción, se reciba en garita o reciban los guardias, ¿no? Sí. En este tipo de controles juega un papel fundamental la seguridad, quien debe coordinar el ingreso de los artículos o la entrega a los encargados directos dentro de la organización. Y muchas veces, ¿qué resulta? Que los guardias, por cumplir con este tipo de tareas, terminan descuidando sus funciones de seguridad. ¿Okay? Y se convierten en un mensajero de paquetes interno y la seguridad ahí botada. Cuidado con estos temas, no puede haber problemas ahí en cuanto a seguridad física. En cuanto al tema de vehículos, señores, ¿no? En cuanto al tema de vehículos, es fundamental el control en áreas restringidas, en áreas controladas, porque es fundamental, no repito, porque es a través de los vehículos, mediante esta vía, por donde más robos y hurtos se cometen. La mayoría de empleados, visitantes, contratistas, proveedores, los que entran en vehículos, especialmente grandes, deshonestos aprovechan las características de sus vehículos para ocultar artículos o productos y evadir los filtros de seguridad. Dentro de un sistema de protección física, el control y registro de vehículos deberá obedecer a una política empresarial clara al respecto, ¿no? No es que porque a mí se me ocurre, yo voy como guardia a registrarlo. Si existe un buen sistema de control, especialmente a la salida de los vehículos, esta medida causará un efecto disuasivo muy alto en los conductores. Esto muchas veces suele generar, esto del control de vehículos muchas veces suele generar malestar, obviamente, incomodidad y, y retrasa y entorpece la salida de más vehículos. Entonces, ¿qué es lo recomendable a la hora de controlar vehículos? De registrar vehículos, hay que hacer registros aleatorios. ¿Ok? Y para ejecutar un registro aleatorio de un vehículo, usted no puede ponerlo en la misma vía y que el resto espere. No, hay que, así como hacen los controles, los retenes, los policías cuando hacen control de tránsito y todo, ¿no? Operativos de control. Entonces, en las vías ponen unos conos, hacen parar un vehículo y lo estacionan y el resto, por un lado, sigue fluyendo, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Cuando un vehículo ingresa, deberá someterse a un filtro de seguridad que implique la aplicación de un procedimiento de control. Hay que entender que el nivel de control que se aplique estará en función del tipo de vehículo y de las tareas que éste cumple. Si es un vehículo de carga o un camión de materia prima que ingresa frecuentemente, la posibilidad de que ingrese sustancias no permitidas, productos en mal estado, material contaminante es mayor, por lo que el personal de seguridad deberá revisar qué material es el que ingresa y registra en su libro de novedades, ¿no? Sí, y registrar en su libro de novedades. Al contrario, con la salida, el procedimiento de control debe incluir una inspección más minuciosa, ¿no? El personal de seguridad debe realizar una revisión de la parte exterior e interior, así como de la parte baja del vehículo. Esto especialmente para camiones de carga o de servicios. ¿Cómo se realiza la inspección por debajo del vehículo? Con un espejo cóncavo, no de piso, con una rueda que tiene. Se ha detectado que muchos vehículos grandes aprovechan los alojamientos o compartimientos de la parte inferior para esconder productos u objetos sustraídos. Se recomienda el uso de espejos cóncavos como tal, ¿no? ¿Ok?
Otra de las tareas que muchas veces tiene la seguridad física es el control interno del tránsito, ¿ok? Que incluye la regulación del tránsito interno. Es importante que exista señalización referente a límites de velocidad, áreas de parqueo, sentido de las vías, áreas restringidas para vehículos. Si las instalaciones son grandes, se deberá asignar un hombre de seguridad para controlar el tránsito interno. Que yo conozco industrias que incluso tienen hasta rompe velocidades para evitar este tipo de situaciones. Es muy amplio el tema de aplicación. Se presentan muchos problemas cuando la empresa tiene una gran cantidad de vehículos de carga y transporte. Los conductores de este tipo de vehículos colaboran muy poco en el cumplimiento de las normas, por lo que se recomienda dictar charlas periódicas a este personal sobre las normas de seguridad en tránsito interno e incluso implementar un reglamento de sanciones en caso de incumplimiento, ¿no? Entonces, realmente cuando hay el tema de tránsito, de camiones, de vehículos de carga, de un sistema de distribución logística a través de contenedores, qué sé yo, siempre hay problemas entre los transportistas, los conductores de los transportes y el personal de seguridad, ¿sí? Siempre hay problemas. Es una de las tareas complejas a enfrentar por parte de la seguridad, ¿ok? Importante también tener presente el tema de control de parqueos. Deben estar debidamente identificados y asegurados las áreas de parqueos para que las personas hagan uso adecuado de ellas. Se deberá establecer áreas de parqueo específicas para empleados. Las mismas que se recomienda deben estar dentro del perímetro de instalación, pero aisladas por mallas, obligando a los empleados, una vez que se desembarcan de sus automotores, dirigirse a los filtros de ingreso peatonal destinados para ellos. Esto permite mejor control del flujo de empleados. ¿Qué es lo que quiere decir esto, señores? Cuando un empleado tienen acceso directo desde su oficina o desde su lugar de trabajo al vehículo, es más propenso a que exista hurto interno o robo. ¿Ok? Cuando una instalación grande especialmente está bien diseñada, los empleados tienen que llegar a sus parqueaderos, bajarse y pasar por un filtro de control de seguridad. Ese es el escenario ideal, doctrina americana, ¿ok? Estándares americanos. Entonces pasa por un filtro de control donde hay un guardia, hay un registro, hay un lector, no, lo que tenga que haber de acuerdo al procedimiento, ¿no? Entonces ya hay un control al ingreso y salida de los empleados, ¿ok? Entonces, si es que tienen acceso directo a los vehículos, existe mayor posibilidad de hurto interno, robo o pérdida desconocida también, ¿no? Bien, estamos ya llegando al final dentro del tiempo para la clase programada del día de hoy. Capítulo 6, control de llaves. No se debe mantener un control de flujo de llaves mediante un registro de las mismas y la asignación de un código para su adecuada identificación, ¿no? Es importante mantener un control de llaves, especialmente del área de áreas. Se recomienda que una llave no sea marcada o titulada, ejemplo, llave de la oficina de sistemas. Así se evita la identificación por parte de personas con malas intenciones. Cuando las llaves no están en uso, deben estar ubicadas en tableros con ganchos, en un gabinete con todas las seguridades, ¿no? Normalmente se recomienda que las llaves tengan una codificación o un número, ¿sí? Y hay un listado para validar la codificación de acuerdo al nombre del área o dependencia a la que corresponde, ¿ok? Es importante llevar un control de quién está utilizando una llave, es decir, el nombre del empleado, especialmente de áreas críticas como bodegas, como áreas donde se almacenan productos de alto valor, etcétera. Y existen llaves, tiene que haber sí o sí un protocolo, pero un procedimiento, un documento de entrega de la llave. ¿Ok? Cuando un empleado que maneja llaves de áreas críticas o sensibles deja de laborar en la empresa, ojo, deberá pasar por el área de seguridad o la dependencia respectiva, entregando la llave bajo responsabilidad y se hará un acta de entrega-recepción de la misma. Una vez que el empleado haya salido de la instalación, se procederá a cambiar las cerraduras o combinaciones, ¿no? Tomar en cuenta que estuvo durante algún tiempo estas llaves a cargo de esta persona que se va. Pues la recomendación técnica, especialmente si son áreas restringidas, críticas de alto valor, es cambiar las seguridades o las combinaciones de la cerradura, o si no hay como la cerradura como tal, ¿no? Duplicación de llaves. El sistema de seguridad deberá tener identificado claramente las personas a las cuales se le han asignado las llaves.
Para evitar la duplicación, se suelen tomar medidas persuasivas como carteles o anuncios tales como prohibido copiar las llaves o no debe ser duplicada. Y la política de la compañía deberá establecer claramente que la duplicación de una llave de un área sensible es una falta muy grave, ¿no? Cuando se produzca la pérdida de una llave, debe investigarse el hecho y generarse un reporte de las circunstancias en las que se produjo dicha pérdida, especialmente si se trata de llaves de áreas o puntos críticos o sensibles a proteger. Señores, la política de la empresa al respecto debe establecer las normas para reportar una pérdida de llave y generar un reporte que permita fortalecer los controles de este tipo de documentos o artículos. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, señores. Por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? Estamos a las órdenes para poder solventarla, por favor. ¿Estoy a la orden? Capitán, ahí nada más.